bienvenidos nuevamente a este canal jurídico y el día de hoy vamos a hablar de la parte 2 del video acerca de los avisos de privacidad, en donde en este vamos a ocuparlo para hablar acerca de cuál es la cantidad de multa, también cuáles son los sectores más vulnerados, cuáles son las actividades que más se penaliza por parte del Instituto Nacional de Transparencia para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o en otras palabras el INAI, y por aquí te voy a dejar el link para que veas el video número 1, en donde hablamos acerca de qué son los avisos, cuáles son los elementos que debe de contener, por qué es importante, por qué es obligatorio, etc. Y recuerda, yo soy Lisbeth Ortiz, abogada corporativa y socia fundadora de la firma K Innovación Estratégica. Comenzamos el video del día de hoy. Este video lo vamos a separar en 3 secciones. Uno, vamos a hablar acerca de las multas. Otro, vamos a hablar acerca de las conductas que son las más frecuentemente multadas. Y 3, vamos a hablar cuáles son los sectores que están siendo sujetos de infracción constantemente. Y como preámbulo a todo esto, vamos a decir que México es uno de los 3 primeros países con robo de datos y de información. Y esto es lamentable porque existe un tráfico de datos, un tráfico de información, de suplementación de la identidad, incluso de robo de información que es recurrente. Es muy lamentable y para esto se los indico porque esto tiene que servir como una antesala a la situación que actualmente enfrentamos en nuestro país. Llevándolo a el aviso de privacidad, que tiene que ver con la protección de los datos personales, pues esto todavía tiene mayor relevancia. Entonces, nuestros avisos de privacidad, chicos, no son broma, no son juego. Cualquier persona o empresa que recabe datos para sus procesos de ventas de productos o de servicios, siempre tiene que tener un aviso de privacidad sólido. ¿Por qué? Porque, como se los acabo de mencionar, hay un grave problema en México con esta situación. Vámonos ahora al tema que nos trae en este momento aquí, y es acerca de las multas. Y vamos a empezar con este primer punto y vamos a hablar de las multas. Bueno, al final, como les comentaba, el que me multa es como tal el INAI. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es a ese instituto a quien le brinda esa autoridad, o lo reviste de esta autoridad para poder ejecutar las acciones de multa con respecto a la protección de los datos. Y vamos a dividir las multas en donde digamos que tenemos como una escala, por así decirlo, de la gravedad, y entre lo más bajo tenemos eso que llama la ley como apercibir. Apercibir no es más que, oye, yo detecté esto, cosas evidentemente que no son graves, y si tú no lo corriges en tanto tiempo, bueno, pues entonces viene la multa. Entonces, como primer punto o primer escalón, digamos, de lo menos a lo más grave, está el apercibimiento de ley. Luego vamos a pasar a las infracciones graves para terminar con las muy graves, y luego con la prisión, y luego con la reincidencia. Entonces, hablemos de los graves. Esta multa va desde más de 10,000 pesos a más de 16 millones de pesos. ¿Cuáles son las acciones o algunos ejemplos de que me pueden multar por esta cantidad? Entre ellas, y como primer punto, y ese es el más recurrente, es que no cuentes con un aviso de privacidad y o omitas algunos de los elementos indispensables que la ley te marca, que, como les decía, en el video número 1 hablé acerca de ello. Otra de las conductas es ser negligente con el ejercicio de los derechos ARCO. Recuerden que los derechos ARCO hablé también en el video anterior, pero en resumidas cuentas es cuando una persona quiere rectificar sus datos, o quiere, en este caso, cancelar que esa empresa tenga sus datos, y pues que al final le responda a través de ciertos formatos o un proceso que tiene que establecerse en el aviso de privacidad. Pero al ser negligente con ellos, pasa lo que le pasó a AT&T, o lo que le está pasando a muchísimos empresas del sector financiero, que llama adelante a los sectores. Pero bueno,
Eso es lo que está pasando, que te dan largas y largos, sus procesos son engorrosos y van o contravienen los principios de la ley. Otro de los puntos que son también muy recurrentes es justo contravenir los principios que te determina la ley, como por ejemplo uno de los más graves es el principio de confidencialidad. Entonces, estos son algunos de los ejemplos por los cuales te puede penalizar, como les decía, por la cantidad de más de 10,000 hasta más de 16 millones de pesos. Ahora, pasemos al siguiente punto, que son las infracciones muy graves. Esto va de multas de arriba de 20,000 pesos hasta arriba de 33 millones de pesos. Así es. Y algunas de las conductas que son más recurrentes o más frecuentes por las cuales se caen en estos supuestos es cuando incumples con la confidencialidad. Esto es sagrado, esto es un principio casi que se tiene que tatuar en los avisos de privacidad, que es muy delicado el tema de la confidencialidad de los datos y de la protección justo de esta confidencialidad. Ahora, otro de los puntos que es sumamente recurrente y que pasa una y otra vez es cuando se le da un uso diferente a las finalidades que están declaradas en el aviso de privacidad. En el video anterior también les hablé acerca de las finalidades y cuando, por ejemplo, yo en mi aviso no determino que voy a hacer remarketing, lo que se conoce en el mundo del marketeo, como un remarketing o no sé, que voy a mandarle publicidad o ciertas promociones y demás, y no está dentro del aviso de privacidad estipulado, esto es una de las conductas que, bueno, pues puede hacerme acreedor a nada más y nada menos una multa de hasta 33 millones de pesos. Algo leve. Ahora, otro punto es llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales. Ojo con este punto, porque a veces las grandes corporativos se entiende que no pueden ejecutar absolutamente todas las funciones. Entonces, ¿qué pasa? Puede hacer una transferencia a otra empresa o a otra persona que ejecute, nacional o internacional, que ejecuten ciertas funciones en nombre de la empresa. Por ejemplo, no sé, la empresa que se dedica a vender, que les gusta, playeras, ¿no? A través de sus marketplaces. Pero pues evidentemente esa empresa contrata a su vez a otra para que le ayude con todo lo que tiene que ver con la facturación y el seguimiento de los clientes, etcétera. Entonces, cuando yo no soy claro en mi aviso que voy a hacer una transferencia a estos terceros y que además estos terceros están obligados a mantener el mismo lineamiento que yo estipulé, empresa A estipuló en su aviso de privacidad, bueno, pues esto también es muy recurrente y es uno de los principales motivos por los cuales se penaliza con esa magnitud, ¿no? Ahora, otro de los puntos es recabar o transferir los datos personales sin el consentimiento expreso del titular y o de forma engañosa. Y esto es previo, Esto pasa una y otra vez en el mundo del marketing porque, ¿qué pasa? De pronto aparecen como que los embudos, los famosos embudos, los funnels, en donde te dicen, oye, pues no sé, si quieres tal promoción, rellena tus datos en este formato y te mando X descuento, ¿no? Por decirlo de una forma simple. O llena tus datos y si te interesa más información te mando un documento con contenido interesante para que tú puedas, no sé, saber más al respecto. Pero si yo de forma previa no aviso para qué voy a usar esos datos y no le doy acceso a mi aviso de privacidad, bueno, pues esto me hago acreedor a la multa de hasta 33 millones de pesos, como está sucediendo en los sectores financieros, farmacéuticos, en los medios masivos de comunicación, etcétera. Entonces, estos son las situaciones o las infracciones más bien muy graves. Pasemos al siguiente escalón, que ya estamos hablando de prisión. Y es que algunos de los motivos por los cuales me puedo hacer acreedor desde 3 meses hasta 5 años de prisión, además de las multas, es por darle un ánimo de lucro a las bases de datos, por ejemplo, o por vulnerar la información de las mismas, es decir, que yo no tenga la seguridad o un proceso establecido en donde yo le asegure a esa persona que no se van a vulnerar sus datos personales. Bueno, pues esto es por lo que me pueden
multar. Y sobre todo estamos hablando, es un tema muy delicado, los datos sensibles. Cuando se vulneran el tema de los datos sensibles, viene, como les decía, una penalidad que puede ser de hasta de 5 años de cárcel. Ahora, después de todo este escalón, que les digo, evidentemente el más alto es la prisión, hablemos también de la reincidencia. Pues resulta, chicos, que muchas veces no es suficiente, o ya me multaron una vez y vuelvo a reincidir en la misma práctica. Bueno, pues entonces puedo hacer que se duplique ese monto por el cual me están multando, y puede ir hasta otros 33 millones de pesos adicionales a los que ya pagué, ¿no? O sea, dependiendo de la conducta, insisto, va a ser reincidencia, y sobre todo el tema si son temas que tienen que ver con los datos sensibles, la multa de reincidencia, siempre va a ser mayor, y la multa de penalización en prisión también siempre va a ser superior. Y hasta aquí ese es el primer punto. Pasemos al segundo punto. Vamos a hablar acerca de los actos que son los más sancionados, que el INAI constantemente está, pues, como les decía, infraccionando. ¿Por qué? Porque es sumamente reincidente, y pareciera que no, pero así lo es. Incluso, como les decía, los grandes corporativos, como por ejemplo tenemos una HSBC, tenemos una AT&T, tenemos otras empresas que están vulnerando estos principios. Los medios masivos de comunicación también es más, hasta TikTok está enfrentando ahorita un tema, un proceso de amparo por vulnerar justo los datos personales. Entonces, así sea el titán de las empresas hasta la más pequeña, son sujetos de pues multas, como les comentaba, por parte del INAI. El primer acto, que son de los más sancionados, es darle un tratamiento a los datos personales en contravención con los principios que se establecen en la ley. Como les decía, tenemos que tener mucho cuidado con, de verdad, ir casi ABCD, pasito a pasito, con lo que nos menciona la ley, para evitar que nos multen por ese tipo de situaciones. Como les decía, uno de los más vulnerados, pues definitivamente es el principio de confidencialidad. Entonces, aguas con este punto y evítenlo a toda costa. El segundo punto, el segundo acto más sancionado, es recabar o transferir los datos personales sin el consentimiento expreso de el titular. Como les decía, es esto muy recurrente en las campañas de marketing, y cuando yo transfiero los datos a un tercero para que me ayude con la ejecución, pues, del objeto como tal de la empresa, o de la actividad comercial como tal de la empresa, bueno, pues si yo no lo aviso en mi aviso de privacidad, y si estoy recabando los datos de forma contraria a lo que se estipula en la ley, y yo no le estoy dando a conocer previamente a ese sujeto o a ese prospecto o a ese lead, por así decirlo, ¿qué es lo que voy a hacer con sus datos? Pues definitivamente voy a ser sujeto o acreedor a una infracción. Y el tercer acto más sancionado es omitir en el aviso de privacidad algunos de los elementos que exige la ley. Como les decía, de verdad, tiene que casi ser una Biblia en cuanto al ABCD, y así súper explícito lo que debe de contener su aviso de privacidad. Si yo, ojo, y aquí tal cual lo dice la ley, basta con comita uno solo, y voy a ser sujeto de pues una multa millonaria, ¿no? Vamos a pasar ahora al tercer y último punto que nos atañe a este video, y es acerca de los sectores más vulnerados, a los cuales son sujetos constantemente de infracciones por parte del INAI. Y vamos a hablar que son básicamente 3. Y estos son los medios masivos de información. Como primer punto, les informo que se iniciaron 249 procesos de protección de derechos de datos personales en el 2022 de usuarios que estuvieron inconformes con la atención que se le dieron a los derechos ARCO, y los sectores en donde hubo una reincidencia constante por parte de estos procedimientos, de estos 249 procedimientos, fue, como les digo, el punto número 1 de las información, en los medios masivos. Nada más se llevó el 19.6% de esas solicitudes
ese sector fue uno de los que constantemente fue recurrente en cuanto a los procedimientos. Perdón, al inicio de los procedimientos por parte de inconformidades del cliente. El segundo sector fueron los servicios financieros con un 16.8% de dichos procesos, y el tercer sector o el tercer servicio fueron los servicios de salud y de la asistencia social con un 13.2%. Entonces, como lo pueden ver, hay una inconformidad por parte de los clientes con el tratamiento que se les está dando a sus datos personales, así como la ejecución de sus derechos ARCO. Entonces, la cantidad de procedimientos que se están iniciando por parte del INAI son considerables, las multas que también se están imponiendo son considerables, y por aquí les voy a dejar en la caja de comentarios el informe completo para que lo puedan ver. Es un informe de, si mal no recuerdo, 3 hojas por parte del INAI, en donde les va a ayudar para entender un poco más a detalle por aquellos curiosos que querían, no es cierto, la información que nos estamos dando es incorrecta. Aquí les dejo también, como les decía, ese informe para que vean que lo que les estoy comentando es real. Y hasta aquí dejamos el video del día de hoy, chicos. Nos vemos en un siguiente video, espero poderlo subir la siguiente semana, pero como saben, pues al ser mamá y abogada y atender también las cosas de aquí de la casa, etcétera, bueno, de pronto se vuelve un poco caótico subir más videos como lo hacía antes, pero estoy tratando de mantener nuevamente esa relación pues tan cercana con ustedes. Muchas gracias por verme. Recuerden que compartan a alguien que le puede servir estos videos. Si tú no sabes si estás cumpliendo o no con tu aviso de privacidad, o si tienes problemas de pronto ahí con los contratos de las agencias de publicidad, que también vamos a hablar en otro video acerca de ello, que es muy interesante, porque es una ley muy controvertida. Vamos a hablar acerca de ello, yo creo que en el siguiente video. Y si eres agencia, si eres el dueño, si eres el socio, si tú perteneces al área de marketing, y si tú no sabes si realmente tu aviso está cumpliendo con estos lineamientos, acércate a nosotros. Nosotros podemos hacer un diagnóstico general de ese aviso, de decirte, oye, ¿sabes qué? Híjole, tú no estás cumpliendo con tal, o aquí tienes un punto rojo, o no sé, o poderte ayudar para hacer uno que se ajuste tal cual a la medida, directamente, tal cual como ese dicho muy recurrente es. El aviso de privacidad es un traje a la medida, por lo tanto no puedes copiar el de otra empresa. ¿Por qué? Porque son procesos totalmente diferentes. Y recuerden, compartan, denle like si les gustó el video, y escríbanme para decirme, oye, ¿sabes qué, Eli? Quiero que hables de tal tema. Por supuesto que los tomo en cuenta. Por ahí tengo algunos temas pendientes que me comentaron en el video anterior. Los estoy preparando para aquellos que me escribieron, y muchas gracias. Y pues suscríbanse y a compartir. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por siempre verme, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.